Y cuando ya me iba para casa vi desde afuera un par de camisetas del Tenerife, con lo cual me he regresado. Hola. Llego por fin al puesto que me llamó la atención. Y miren lo que hay aquí. De golpe, 3 camisetas vintage. Pero antes de comenzar, déjame presentarme. Yo soy Alex y esto es Tricots Jerseys, una comunidad en la que compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. En esta cacería ustedes me acompañarán al rastro de Santa Cruz de Tenerife. Para los que tienen un tiempo en el canal recordarán que este era el rastro donde realizábamos las cacerías en un principio. Después de la pandemia ya no suelo ir tan frecuentemente, ya que lo cambiaron de ubicación y es bastante más pequeño. Sin embargo, nunca se sabe qué joyitas pueden llegar a aparecer. Y es que esta cacería estará compuesta de 2 partes, es decir, 2 domingos que visité el rastro de Santa Cruz de Tenerife. Te invito a que me acompañes en ambas. La verdad que aparecieron unas piezas espectaculares que seguro no querrás perderte. Sin más, comencemos con el primer día. Aquel domingo el rastro comenzó sobre las 9 de la mañana y en la primera pasada aún no estaban colocados todos los puestos. Entre los primeros vendedores me encontré con esto. Si se fijan, es una camiseta del Barcelona. ¿La veis? Sí, señores. Una camiseta del 2018, la tercera equipación, pero es casi de bebés, es muy pequeñita. Recuerda colocarla para pedir precios. Inconscientemente el precio será mejor. Me pide 5 euros por las 2. Seguiré. Al final de la primera vuelta me encuentro con esto que ven a la derecha. 2 camisetas del Barcelona. A simple vista se ve que tienen las etiquetas. Pido precio. Me pide 20 euros por cada una. Me señala el costo original del artículo. Esta me llama mucho la atención, es la camiseta visitante del 98. Está nueva con las etiquetas, pero es de adolescentes, una talla L de adolescentes, 1,52 m. Se pone la talla aquí así como de adulto, o sea, de 1,52 a 1,64. ¿Considerarías 15? Le ofrezco 15, a la cual me dice que sí. Perfecto, creo que es un precio justo a pesar de ser de adolescentes. La primera pieza. No te preocupes, yo tengo bolsa. Gracias, muy amable, que se multiplique. Comenzamos bien. Recuerda revisar todos los racks. La mayoría de las veces no encontrarás nada, pero nunca se sabe. Te lo digo por experiencia. En este tipo de rastros siempre estoy atento por si aparece alguna cosa más. Esto me llamó la atención. Parece una sudadera de Dragon Ball. Cuando la veo Shenlong, oh no, miren lo que está ahí, unos Minions, Dios mío, qué aberración. Por ejemplo, aquí tenemos una jarra de los 80s para consumir bebidas de cebada. Me suelen gustar este tipo de artículos. Me pide 1 euro, genial. Esta no la contaremos en el presupuesto. Gracias. En el mismo puesto encuentro estos pantalones deportivos, unos del Tenerife y otros genéricos RA. Los del Tenerife son mi talla, así que por 1 euro que me piden, pienso que es más que justo, se vienen a casa. Llevamos 2 piezas. Una. Gracias. En esta maleta sobresalía lo que parece un chándal deportivo. Es de un colegio, pero nunca se sabe, por lo que si hay algo deportivo quizás haya algo más. Este no fue el caso. Son 2 pasillos, uno de ida y otro de vuelta, y miren lo que aparece en el de vuelta. ¿Lo vieron? Sí, son 2 balones de fútbol, uno de invierno y uno clásico. Como no conozco tanto sobre ellos, decido buscarlos con mi teléfono. Y veo que más o menos son del 2013 y tienen un costo aproximado de $50. Cuando venga por el pasillo de vuelta, preguntaré el precio. Sigo escarbando a ver si aparece algo. En esta pila de ropa. No fue el caso. Este tipo de puestos con objetos de colección
abundan en el rastro de Santa Cruz. George y yo nos damos cuenta de unas fotografías que están en la parte trasera. ¿Me dan permiso? Vamos a acercarnos a ver. No, no se preocupe. No voy directo a las fotos. Me llama la atención unos zapatos de correr. Si se fijan, las fotos son del Tenerife, de la época dorada de los 90s. Pero de momento seguiré. No es algo que coleccione. Vale, ya. Con permiso. Comenzaba a entrar un poquito el calor. Y en uno de los puestos me encuentro con una bolsa llena de juguetes. Parecen de los 2000. Veamos que aparece aquí unos Batman. Están sin accesorios, sueltos, más o menos jugados. Y miren lo que está por aquí. Oh no, la dejé. Un Donatello. Con lo que me gustan las tortugas ninja. A ver si aparece algo más por aquí. Bueno, ¿esto qué será? No sé, no tengo ni idea. Si les soy honesto, me gustaría conocer más sobre el mundo de los juguetes. Esto es de los Fortnite, seguro. Bah, nada. Cuando por fin llego donde están los balones, miren esto, no, el que me gustó, el amarillo, ya no está. Me dice que es oficial de la liga y en efecto lo es. ¿Y qué pide? Joder. 10 euros. Sí, Le explico que pasé por el amarillo, pero bueno. ¿Cuánto paga? Por 10 euros me parece que está muy bien. Me explica que la chica que se lo llevó antes le cobró 10 euros y que me lo deja al mismo precio. Llevamos 3 piezas. Muy bien. ¿Ah, sí? Si os fijáis, mientras le estoy pagando, este chico pregunta. Se interesa por el balón. Está muy chulo. La señora le explica que ya está vendido. Suerte para la próxima. Muy amable. Y aquí, fíjense esto. Estoy revisando los racks cuando algo me llama la atención aquí abajo. Y miren lo que tenemos por aquí. Eso, unos shorts del Barcelona del 2002. De mi talla. Oh, hola. Ah, No están en las mejores condiciones, ¿Qué precio? pero me piden 50 céntimos. ¿Cómo dejarlos allí? Se vienen. Por cierto, si este contenido te está gustando, puedes apoyar con un fuerte like. De esa manera llegamos a más coleccionistas a lo largo de todo el mundo. Continuemos con el segundo domingo. Ya te adelanto que estuvo un poquito accidentado con el tema de la cámara, pero en el que no quise dejar de compartir porque ese día apareció quizás uno de los lotes más grandes que he comprado en un mercadillo. Quédate hasta el final y me das tu opinión. Hola chicos, a que no adivinan, hoy me levanté con una resaca terrible. Mala idea para venir al rastro. Y dije, bueno, ¿por qué no? Me levanté temprano. ¿Por qué no venir un rato al rastro de Santa Cruz y además entrenar? Vamos a ver, deseenme suerte y ojalá aparezcan algunas piecitas. No me traje la cámara, pero bueno, si aparece algo lo grabaré con el teléfono. Al no tener la cámara que siempre utilizo, tuve que hacer gala del uso de mi teléfono. Y fíjense, a ver si aprendo a grabar con cierto nivel. Pero bueno, algo se ve. En este último puesto me encuentro con lo que es una camiseta del Real Madrid y una de motociclismo. Esta parece bootleg. Aunque está bonita, no la llevaré. Hola. Pregunto precio de la del Real Madrid. ¿Puedes considerar 4? Me piden 5, negociamos a 4. Llevamos 5 piezas en esta cacería. Unos puestos más adelante me encuentro con cromos de fútbol, algunos en sus sobres cerrados. Perdona que te interrumpa. ¿Qué pides por los cromos? Los sobres valen a 2 por 1 euro. Me pide 2 por 1 euro. También un lote como de 200, 250 cromos de la Liga del 2018. 3 euros por todos ellos, se vienen. Bueno chicos, voy saliendo del rastro. La verdad que cortito, encontré una pieza del Real Madrid de visita en mal estado. Hay que repararle lo que es el sponsor, pero preferí llevarla por 4 euritos, creo que está bien. Además conseguí un lotecito de cromos que suelo regalar y obsequiar a los camiseteros que compran alguna de las camisetas que yo pongo a la venta, y creo que por 3 euros está más que bien. Te los dejo por aquí para que me des tu opinión, a ver si hay alguno valioso. Y ahora me voy a entrenar, voy a correr unos 10 kilómetros hacia lo que es la parte de Anaga, que está muy bien, se las enseño. Voy para allá. Vamos a ir 5 y 5 de vuelta.
Aquí voy ahora yo. Aquí. Bueno chicos, acabo de terminar de entrenar y cuando ya me iba para casa vi desde afuera un par de camisetas del Tenerife, con lo cual me he regresado, corrí 10 kilómetros, bien, y vamos a ver si coronamos las camisetas a un buen precio. Veamos. Hola. Llego por fin al puesto que me llamó la atención. Y miren lo que hay aquí. De golpe, 3 camisetas vintage. ¿Te pides por las camisetas? Pregunto cuánto cuestan las que están exhibidas. Vale, Pide 25 porque son unos conjuntos de niño, pero a mí me interesan estas que están aquí detrás. ¿Me la permites para ver la que tienes en la mano? Tiene una en las manos y resulta que es del PSV Vale. Eindhoven, del 97, es talla XS, pero está como nueva. 5 euros. Y en la pared me encuentro con esta, es imitación de Inglaterra, visitante, bueno, de esa paso, pero veo que tiene un montón de camisetas de algodón o t-shirts fabricadas por Corner en los 90s. Comienzo a hacer un lotecito con todas. Además, me encuentro con esta joyita del Club Deportivo Tenerife 2018 visitante, nueva con etiquetas y de mi talla. Aproximadamente 17 camisetas y 2 gorras. Todas nuevas con etiqueta. Creo que el día ha sido más que productivo. Bueno señores, como les comentaba, después de entrenar pasé justo por al lado, lo que sería por aquel paseo que ven allá arriba, ¿vale? Y me llamó la atención un puesto que tenía unas camisetas antiguas del Atlético. Como les dije, no me traje la cámara, pero creo que se pueden ver. Y miren todo lo que está por aquí. Una maravilla. Es de los mejores lotes. Están un poquito sucios porque son de algodón, pero creo que le dimos al gordo. Bueno chicos, ya voy de camino. Miren estas vistas. Este es el Auditorio de Tenerife. Una pasada. Voy al coche o al carro a dejar todo esto. Bueno, camiseteros, por fin llegamos al coche. Pude descargar el lote gigante de camisetas, más que todo de algodón, que conseguimos entre el Atlético, Deportivo, alguna camiseta interesante del PSV, del Tenerife. Encontré una camiseta de mis favoritas. Esa para mí es el hallazgo del día, a pesar de que fue la más costosa, me costó 20 euros, tiene las etiquetas. Es mi camiseta favorita de las últimas temporadas del Club Deportivo Tenerife. Súper contento de haberla encontrado en mi talla, genial. Déjame saber tú qué opinas. ¿Cuál es la camiseta que más te gustó de todo lo que encontramos? ¿Qué opinas de los cromos? ¿Coleccionas cromos? Compártelo abajo. Déjame saber tu opinión. Los leo a todos. Ya sabes, si este contenido, las cacerías, te gustan, puedes apoyar el canal con un fuerte like, dejar un comentario y compartirlo. Nos vemos muy pronto, camiseteros. Por cierto, aquí les dejo la cacería anterior por si te la perdiste. Me perdonan que haya sido esta una cacería improvisada, pero valió la pena. Chao.